Bueno, retomamos nuestra clase eh, respondiendo a la pregunta. ¿Qué concluyeron? Yo creo que nosotros somos pecadores salvados por gracia, Sí. Eh, pero una vez salvos nos volvemos santos que ocasionalmente pecamos. No puede ser así, pues bueno, no sé. Pero primero yo me inclino, mi punto uno es somos pecadores salvados por gracia. ok, tienes que escoger un bando. Ah, no, entonces sí. Ese sí. Muy bien. Keila, ¿qué dice? Yo diría que también somos pecadores salvados por gracia. Pecadores salvados por gracia. Muy bien. Dos votos. Bueno, espero que los que estén de manera sincrónica también hayan tomado su posición y ojalá podamos saber qué pensaron todos. Pues les tengo una muy buena noticia. Ustedes ya no son pecadores. Ustedes son santos que ocasionalmente pecan, porque es que ustedes ya no tienen la naturaleza pecaminosa. Cuando Jesús vino a sus vidas y ustedes lo aceptaron como el Señor de sus vidas, esa vieja naturaleza dejó de existir. Ese viejo John, esa vieja Keila, ese viejo Freddy, ya no existe. Fue muerto con Cristo. Nuestros pecados fueron crucificados con Cristo en la cruz del Calvario. Entonces ahora somos llamados santos. Y no nos dé pena, no nos dé, ay, ¿será que sí soy santo? Pero es que yo como que no soy tan bueno. No se trata de que seamos buenos. Él fue bueno para nosotros. Él fue, ¿de acuerdo? Él fue propicio para nosotros. Jesús, el que murió por nosotros, Él fue fue propicio para nosotros. Por eso somos hoy santos. Murió en lugar de nosotros. Por eso hoy somos santos. Y santo no es el que nos dibujan tradicionalmente con la aureola acá arriba, ¿cierto? No, ese no es el santo. San, San Petronio bendito, no, ese no es el santo, porque santo no es el que es perfecto, solo hay un perfecto y fue Jesús. Somos santos posicional. ¿Qué significa la palabra santo? ¿Quién sabe qué significa la palabra santo? ¿No? Sin pecado, limpio. Perdón, apartado. Apartado, exactamente. Y sin pecado, porque es que o sea, el pecado, ¿recuerdan el cordero del Antiguo Testamento? Lo sacrificaban y el pecado se iba al desierto con el otro macho cabrío. Los pecados iban sobre ese. Ahora nuestros pecados fueron sobre Cristo. Nuestros pecados, sí, por eso es que ya no tenemos que hacer nada, ya no somos llamados pecadores. Ya no somos pecadores. Esa es la buena noticia para hoy. Ya no somos pecadores, somos santos, apartados, reyes, sacerdotes, apartados para Él. Cristo hoy es el mediador de este nuevo pacto, porque Él entró, murió una vez y entró una vez y para siempre. Hebreos 9:26. Vamos a Hebreos 9, es que a mí Hebreos, ese Hebreos me parece impresionante. Eh, por favor, alguien busque Hebreos 9 y porque vamos a leer dos versículos de ahí. Hebreos 9:26, ¿qué dice? Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin 26. relación con el pecado para salvar los que le esperan. No necesita explicación ese versículo. Ya desde nosotros con el Espíritu Santo ya lo entendemos perfectamente, ¿o no? Creo que es clarísimo. No hay más sacrificios por nuestros pecados. Por eso ya no somos pecadores, somos santos, ¿sí? Porque Él murió por nosotros. Entonces, como les decía anteriormente, Jesús no murió y ahora como pequé,
tiene que volver a morir, ofrecer otro sacrificio. No, Él entró una vez y para siempre, fue muerto una vez y para siempre por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Esto no es una licencia para pecar, porque hay gente que se va al otro extremo, ¿cierto? Hay gente, hay sectas, como una secta, bueno, no sé si debe existir, se llama Creciendo en Gracia, y es que definitivamente podemos hacer lo que queramos porque si somos salvos, pero es que Dios nos salvó para que pudiéramos vivir de una manera diferente, para cambiar, claro, nos salvó para que tuviéramos nuestra eternidad asegurada, pero nos salvó para que acá en nuestro cuerpo pudiéramos vivir de una manera diferente. ¿Y cómo hacemos para vivir de esa manera diferente? Por la renovación de nuestros pensamientos por medio de su palabra. Así es que podemos vivir de una manera diferente hoy. Sabemos que ya somos salvos. Entonces, si usted se muriera hoy, bueno, les hice una pregunta. ¿Ustedes son pecadores o son santos? Entonces ya definimos que ya no somos pecadores, somos santos. Pero si usted se muriera, hoy salimos de clase y no estoy profetizando nada, no estoy diciendo nada de eso. Si usted hoy después de salir de clase hubiera un infarto fulminante, llegó y se murió, ¿qué pasa con usted? ¿Se va para el cielo? ¿Se va para el infierno? ¿Se va Nos para vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Ok, Keila, ¿qué dice? ¿Se puede ir al purgatorio o no sabe porque si pecó? Encontrarnos con Jesús. Nos vamos derechito para el cielo. Por eso murió Jesús. Si no, pues tendría que morir Jesús de nuevo. No, Jesús ya murió, ya fue provisión. Ojo, digo, vuelvo y repito, esto no es una licencia si cometemos pecados ocasionalmente. ¿Qué significa la palabra pecado? Yo no sé si esa materia ya la vieron, o yo no sé si la vieron. ¿Qué significa la palabra pecado? ¿Alguien lo sabe? Pues puede ser una transgresión de la ley. eh, sí, sí, más o menos es. Eso viene la palabra con H, hamartía, hamartía. ¿Y qué significa esta palabra? No dar en el blanco, errar. Y la imagen es esta. Ah, piensen ustedes en lo que, bueno, hoy es para nosotros un deporte, anteriormente no lo era, en un tirador de estos de tiro al blanco con flecha, en un arquero que tiene un blanco y lanza su flecha, pero no dio en ese objetivo, sino se le fue para el lado. Esa es la imagen de Hamatía, no dar en el blanco. O sea, cuando estamos en Cristo, estamos en pecado, no estamos dando en el blanco, no estamos en el blanco que es Jesús. Estamos errando constantemente. Pero cuando estamos en Cristo, ya encontramos al que era, ya encontramos a ese blanco que es Jesús, ya estamos en él. Él murió y no nos cubrió, sino que nos salvó. Recuerda, no cubrió nuestros pecados, sino que salvó nuestras vidas. Con su sangre nos perdonó. Entonces ya no estamos errando, ya estamos en Cristo. Esa es la imagen de pecado, es igual a errar, a no dar en el blanco. Pero cuando estamos en Cristo, por eso hoy Él es el mediador de este nuevo pacto. Hoy Él es el Cordero perfecto. Su sangre nos limpió, en el mismo Hebreos 9, 19 al 22. Y ahora John busca, por favor, Hebreos 10, 15 al 18. Hebreos 9, 19. Hebreos 9, 19, ¿qué nos dice? Aquí dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio.
y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahí hasta el 22, ¿sí? Sí, señor. Ahí. Entonces, casi todo, vuelvo como lo habíamos leído antes, es purificado mediante el derramamiento de la sangre, pero su sangre nos limpió y nos limpia. Constantemente ya somos, ¿sabes? Estamos muertos al pecado. Entonces hoy podemos decir, la sangre de Cristo realmente es poderosa, la sangre de Jesús que es ese cordero perfecto. Como esa canción antigua, ese himno antiguo que cantan, no sé si ustedes aprendieron a cantar, hay poder, sin igual poder en la sangre, ¿sí? A ver si me acuerdo por acá, perdón un segundo. Hay poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre. Lo cantábamos en la católica, sí, señor. Y en la iglesia católica, ¿por qué lo cantaba? Porque es el himno pentecostal, ¿sí lo sabían? Mm. Yo tengo una inquietud. Sí. ¿Puedo hacer la pregunta? Es que, dicen que Jesús cumplió la ley hasta el último, ¿cómo se dice? Hasta la última coma. Parte de la ley decía que cuando se hacía el sacrificio del cordero, el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y colocar sangre en el propiciatorio, que es la tapa del arca de la alianza, que era como el sello final de la redención de los pecados. Y alguna vez yo vi por ahí en esos videos que uno ve de YouTube a un arqueólogo que se llama Ron Wyatt. Y él decía que un día estaba en Jerusalén y que vio una visión y decía, el arca está allá abajo. Y cuando señaló el abajo era debajo del monte Gólgota, donde se crucificaron a Jesús. Y lo verificó en la palabra, hay una palabra que supuestamente Jeremías le dijo a un sacerdote cuando estaban haciendo la diáspora, que escondiera el arca. Y él fue, la escondió allá, y decían que había como una especie de cueva con una puerta. Entraron el arca allá y cuando volvieron ya no estaba la puerta. Ese arqueólogo dice que descubrieron, o sea, buscaron ahí debajo del monte Gólgota y encontraron el arca. Y en esa arca, justo debajo, habían tomado las medidas y cuando hubo el terremoto, que cuando murió Jesús, en la tapa del arca había sangre y le tomaron una muestra a la sangre y le hicieron análisis. Y tenía 24 cromosomas y todos tenemos 46, 23 de la madre y 23 del padre, pero él solamente tenía 23 porque hicieron análisis inclusive científicos israelitas. Él llevó la sangre, le pusieron ahí unos activos y dijeron, esa sangre está viva. Le dijeron, ¿de dónde la sacó? Y él dijo, esa es la sangre de su Mesías, el que ustedes rechazaron. Y le explicaron eso. Entonces, o sea, a mí me parece lógico porque pues él cumplió la ley hasta el último minuto, porque parte del sacrificio era colocar la sangre del cordero en el propiciatorio y él colocó la sangre en ese propiciatorio. Ahí están todos los videos en YouTube si los quieren mirar. Eso es impresionante lo que dice ese señor con respecto a eso. Okay. Pero entonces, hablando de la sangre y del cumplimiento de la ley hasta la última letra. Y el arca de la alianza no la pudieron sacar de ahí para... ¿Y cuál es la pregunta tuya? Esa era como la observación, o sea, como si eso sí tendría validez o no. Pues a mí me impresionó mucho eso, me parece muy concorde a las cosas de Dios, pero pues obviamente ellos lo negaron, los israelitas lo negaron completamente. No podría entrar a un juicio de valor si sí o no. Realmente no hay, la Biblia no dice nada al respecto porque obviamente esto pasó 70 años después de que Jesús murió, 70, 80 años, en el año 70, 80, que fue que el pueblo que el templo fue destruido y se llevaron, pues saquearon, ¿no? Se llevaron los utensilios y todo se fue. Incluso es interesante que mucha gente anda buscando el arca, ¿no? Porque si ustedes, yo no sé si les dije ya, pero a mí me gustaban mucho esas películas de Indiana Jones.
Cazadores del Arca Perdida. Es una película de los años 90, creo. Del 85, sí. Sí, 80, 90. De la primera producción de Spielberg, con eso sí, señor. Bueno, y uno mira esa película y todavía si uno la mira y lo contrasta con lo que la palabra de Dios dice, uy, ¿cómo debió haber sido eso, no? Eh, pero más allá del Hollywood, hay gente que dice que esta arca se fue a Filipinas, otros que llegó a América, Otra está en Etiopía. o Etiopía. De hecho, hay muchos, para nosotros lo que sabemos es que hoy esa arca es Jesús, porque es tipo de Cristo. O sea, esa arca ya no tiene ninguna, hoy en nuestros días, si la encontráramos, uno diría, uy, tremendo. A mí me parecería chévere uno poder ir conocer esa arca, pero ya hoy yo entiendo que el arca es Cristo. Él es el arca de la nueva alianza, del nuevo pacto. Entonces, más allá de todas estas descubrimientos arqueológicos, podemos entender que Jesús es el mediador de este nuevo pacto y que Él es el arca, que en Él se cumplió esa arca que estaba representando, era tipo y sombra de lo que hizo Cristo y de lo que Jesús llegó a hacer en la cruz. Es más por ahí. Pero pues todas estas cosas se van a volver a mostrar en algún momento cuando Jesús regrese. Nosotros seguramente ni lo veremos, porque dice la palabra que nosotros seremos levantados, raptados, llevados con Él, y luego acá vendrán 7 años de gran tribulación, mientras nosotros estamos con Cristo en las bodas del Cordero. Entonces seguramente ni sabremos quién va a ser el anticristo, ni sabremos, ni veremos la reconstrucción del templo total, porque eso se va a reconstruir en medio de septiembre. Pero pues estamos con Cristo ya que nos interesa, hoy estamos en Cristo ya que más nos interesa. A mí me parece súper emocionante el tema de la arqueología, a mí me gusta mucho. Eh, y todos estos descubrimientos, no he ido a Tierra Santa, me encantaría ir a Tierra Santa y uno decir, uy, sí, acá los que han ido han venido con unas imágenes y unas experiencias, pues por lo menos personales, muy impresionantes de conocer. Aquí este es el monte donde murió Jesús, aquí está el mar muerto, aquí está donde posiblemente nació Jesús, donde es el sepulcro, etcétera, tantos lugares. Pero más allá de lo que tenemos de Cristo, de certeza de Cristo en nuestras vidas, pues nada le agrega a nuestra salvación. Es emocionantísimo y espero poder, antes de que Cristo venga o que yo vaya a Él, poder ir a Tierra Santa. Es como un deseo. Pero aquí en Cristo ya lo tenemos todo. Como dice otra canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Creo que les decía la otra vez. Mi amado, mi tesoro. Si lo tengo a Él, lo tenemos todos. Somos completos en Cristo. ¿Ok? Entonces Cristo, su sangre nos limpió y nos limpia. Él es un nuevo pacto que alguien tiene en Hebreos 10:15, o Hebreos 10:19, no sé. Bueno. Hebreos 15 de Hebreos 10, del 15 al 18. ¿Lo leo? Sí, léelo, por favor. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Un nuevo pacto. Estamos en un nuevo pacto que Jesús vino a establecer. Ya no estamos en el antiguo, estamos en el nuevo. Por eso hacemos la comparación de la Pascua judía con la Pascua que Cristo es nuestra Pascua, ¿sí? Porque ya no estamos para cumplir las leyes. Cristo vino, cumplió la ley completamente. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos no podemos cumplir la ley. Pero en Cristo Él la cumplió y hoy somos esos que estamos en ese nuevo pacto, en ese nuevo testamento, donde Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Vuelvo y digo, no es licencia para vivir como queramos, es licencia para vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va hablando en nuestras vidas, ¿cierto? Es mucho más que una ley moral, es un estilo de vida, no de moralidad,
sino de una vida buena, de una vida abundante, de una vida con propósito, de una vida de bendición. Eso es mucho más que una buena vida o que una buena moral. Cristo no nos llamó, no nos salvó para que vivamos moralmente bien, nos llamó para que fuéramos plenos en Él, que es diferente. Porque si no, pues muchas personas que no son creyentes, digamos, moralmente tienen un buen código de conducta, pero no son salvos por sus buenas conductas. No lo son. Entonces, Cristo es ese mediador de ese nuevo pacto y nos dejó algo diferente. Ahora tenemos libertad para entrar. El mismo Hebreos 10, 19 al 25, por favor. Tenemos libertad para entrar. ¿A dónde? Hebreos 10, 19 al 25. Yo Dice, sigo entonces. Dale, Así. Keila, dale. no, dale. Bueno, entonces dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, hoy. O sea, y cuando dice que aquel día se acerca, está haciendo referencia a la segunda venida, ¿no? A estos tiempos. Pero sí, a estos tiempos tenemos libertad para entrar, él lo está diciendo. Por Cristo tenemos libertad para entrar por el velo. Recuerdan que cuando les decía en el tabernáculo, entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. Al lugar santísimo, que es donde hablamos ahorita, que está el arca de la alianza, solo podía entrar el sacerdote una vez al año. Pero ahora nosotros tenemos acceso diario, en cualquier momento, por la sangre de Jesús. Él murió y el velo se rompió, se rasgó de arriba hacia abajo. El velo, dice la Biblia, que el velo cuando Jesús murió, dijo consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. O sea, fue una obra de Dios, no el hombre. Yo rasgo y bueno, voy abriendo paso para poder entrar a la presencia. No, se rasgó de arriba hacia abajo. Él lo hizo posible para que hoy tengamos acceso a ese lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? El de la presencia de Dios, el del ángel. Recuerdan que hablamos de la Chequina, lo vamos a ver más adelante, pero Él rasgó ese velo para que hoy podamos adorarle sin vergüenza, sin culpa, confiadamente, porque ya podemos entrar, ya estamos limpios. Y eso es, tenemos libertad para entrar y debemos respetar su sacrificio entendiendo el precio que Él pagó, porque no, a nosotros no nos costó nada, pero a Él le costó todo. Y eso lo dice Hebreos 10, 26. Hebreos, sigamos con, después del 25 al 26, al 29. Estás en silencio. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, No hay más. sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Hasta el 29? No, hasta el 29. Entonces, su sacrificio tuvo un precio y le costó a Jesús su vida. A nosotros no, le costó. Para nosotros es gratuita, es gratis, pero para él le costó. Entonces tenemos que honrar su sacrificio. Es muy difícil que un cristiano llegara, que un cristiano nacido de nuevo, no alguien que dice ser cristiano que no has conocido a Jesús, que un creyente pisotee la sangre de Cristo es muy difícil. No sé, no sé cómo podría ser engañado de esa manera, si ya tengo la revelación en mi vida.
Otra cosa es que realmente yo en la iglesia había durado 10, 15, 20 años o 5, pero nunca había entendido quién era Jesús y que fui salvo. Eso es diferente. Pero yo hoy entiendo que a él le costó, que su vida la dio para que vivamos libres de pecado y de condenación. Muy bien, vamos a hacer un trabajo en grupo muy corto. Vamos a leer Primera de Corintios 11 al 26. Primera de Corintios 11, 26. Y vamos a leer Isaías 53, 3 al 5. 53, Isaías 53, 3 al 5. Vamos a dar 10 minutos, o tal vez 8 minutos, realmente eso es un trabajo muy rápido. Y ¿qué vamos a enumerar? Vamos a enumerar los beneficios de su muerte en la cruz. Las personas que están haciendo de manera asincrónica también pueden tomar este tiempo y leer estos dos textos y van a enumerar los beneficios de la muerte de Jesús en la cruz, beneficios para nosotros hoy. Entonces, 1 Corintios 11, 26 y Isaías 53, 3 al 5, nos vemos a las 9:36. Ahí los dejo. Perdón, Sí. lo hacemos los dos. Los Sí. dos. Los dos. Listo. 1 Corintios 11, 26 dice, actualizas el otro, Keila, por favor. Bueno, 11, 26. 11, 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la cena es un anuncio de la muerte y de la venida del Señor. Y la venida del Señor. Isaías 53, espérame, del 3 al 5, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Entonces ahí están los beneficios, ¿no? Entonces, del versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos en él, de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, ciertamente llevó nuestras enfermedades. ¿Sí? Sí, las enfermedades, las rebeliones también, ¿no? Sí, nuestros dolores. Dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Entonces, herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, o sea que él dio paz a nosotros, ¿cierto? Sí. Pues el castigo de nuestra paz, o sea, si nosotros tuviéramos que pagar un castigo por la paz, Él ya lo pagó. lo pagó. Dice, y por sus llagas fuimos curados. Y sanidad por sus llagas. Por su llaga fuimos curados. Listo. Y ya tenemos ahí, ¿cierto? Sí, señor. Aquí en el versículo 27 de 1 Corintios 11 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues no nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea que de todas maneras la cena sí es una institución que tenemos que reverenciar y tomarla dignamente. Es decir, por lo menos haciendo el acto de presentarnos al Señor y que nos limpie de su pecado con su sangre para tomar la cena con todo el respeto y con toda la dignidad que tiene ese evento, porque es un evento que es como un mandamiento que nos dejó el Señor que se tiene que cumplir no solo para los judíos, sino para nosotros hasta el cumplimiento de este tiempo. Sí. Beneficios. Entonces, En ese versículo de 1 Corintios 11:26, el beneficio sería que a través de la cena nos podemos recordar, digamos, de ese sacrificio, ¿cierto? la cena es el anuncio de la muerte del Señor, porque cuando Él tomó Sí. la cena, la última cena, era haciendo el anuncio de que Él iba a morir. Y cada una de las partes de la cena, sea el pan, que significa su cuerpo, y la sangre, y el vino, que significa la sangre, es como una remembranza de lo que tenemos que, por eso es que tenemos que comer pan y vino para recordar esos dos eventos. Uno, que Él iba a ser molido en la cruz, iba a ser partido en la cruz, y la otra es que se iba a derramar hasta su última gota de sangre para la redención de nuestros pecados. Y que también es un anuncio de la venida del Señor, de que tenemos que hacer esa cena hasta que realmente ya vengamos y hacerla con Él acá o en el reino de los cielos, cuando estén los que nos vamos a ser arrebatados si alcanzamos en este tiempo. Mm. Entonces, esa es la reflexión del 26. Sí. Tomar la cena con dignidad, con reverencia. Reverencia. Sí, entonces, ¿le encuentras algo más que podamos incluir? No, pues nuestros pecados, nuestras enfermedades nos dio la paz y fuimos sanados, fuimos curados. Y el sacrificio que dio por cada uno de nosotros, por la muerte, por su muerte. Exacto. Dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieras. Entonces, la sangre, la copa del vino, significa el nuevo pacto. O sea, el pacto de la gracia que se inicia con esa Pascua y con ese sacrificio del Señor. Y debemos tomarlo en memoria de Él. Y tomad y comed el pan, que es el cuerpo del Señor, que por vosotros es partido, dice. Haced esto en memoria de mí. Eso es un símbolo del sacrificio de la cruz y el cual recordamos cada vez que tomamos la cena. Y que tenemos que seguirlo haciendo hasta que él regrese. Entonces, digamos que somos justificados en la parte, digamos, donde dice herido por nuestras rebeliones. Entonces, ahí podemos decir que somos justificados. Las rebeliones es como el pecado, la desobediencia de la ley, ¿no? Sí. Porque pues obviamente también él se llevó las enfermedades, los dolores, que obviamente también las rebeliones para mí son como todo lo que cometemos de pecados y somos también reconciliados por medio también de la cruz, beneficios de la muerte de la cruz, entonces también una reconciliación. Reconciliación en la cruz. Y el castigo que era para nosotros, entonces también pues fuimos redimidos. Por Jesús.
Bueno, ¿cómo les fue? Bien. Bien. ¿Terminaron? Ok, listo. Entonces, recuerden que estamos en el contexto de el altar, estamos en el tabernáculo, estamos en el altar de bronce, el altar del sacrificio, y estamos hablando de los beneficios de Jesús, beneficios de la muerte de Jesús, ¿cierto? Y hablamos en la Santa Cena, hablamos de la Pascua judía, y todo se relaciona porque estamos en el altar del sacrificio, en la Pascua judía. Jesucristo es nuestra Pascua, y ahora donde Él nos ordena, nos dice que recordemos en esta cena lo que llamamos hoy la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo que es partido por nosotros y la sangre que es la copa que representa el nuevo pacto. Ahora vamos a ir al siguiente utensilio, que es la fuente de bronce. Eso está en Éxodo 38. La fuente de bronce, ahí después de que el sacerdote iba y ofrecía el sacrificio, ¿qué pasaba con el sacerdote? Pues quedaba manchado por la sangre, ¿cierto? Tenía que ir y lavarse porque quedaba con la sangre, y la sangre que perdonaba o cubría los pecados. Él tenía que ir a esta fuente y lavarse las manos. Y esta fuente de bronce en Éxodo 38 dice en el versículo 8: hizo también la fuente de bronce con su base de bronce de los espejos de las mujeres que prestaban el servicio a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces, cuando él se agachaba, en el fondo lo que veía, pues el agua, pero lo que veía de las paredes de esta fuente por dentro son espejitos pequeños. ¿Y qué efecto tenía eso? Que él se reflejaba el mismo sacerdote. Dice el Salmo 119:9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La fuente de bronce es tipo de la palabra de Dios. Somos lavados por su palabra. Somos lavados por su palabra. Cuando llegamos ahí, claro, la sangre de Cristo nos lava, pero su palabra renueva nuestra mente, ¿cierto? Con ese efecto, como mucha gente dice, les lavaron el cerebro. Bueno, no nos lavaron el cerebro, pero sí nos quitaron los pensamientos, la antigua manera de pensar, y ahora tenemos una nueva manera de pensar, que está alineada con su palabra. Por eso su palabra es tan importante en nuestra vida. Recuerden lo que hablábamos del riel, de su palabra. Tenemos que ir por ese riel que es su palabra, por ese tren, por ese buen riel que nos lleva a nuestro destino, su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con tu palabra, con guardar tu palabra. Entonces, llegamos allá y el sacerdote se limpiaba, nosotros llegamos a la fuente que es Cristo. Sí, es la misma. Acuérdense que todo nos habla de Cristo. Esta fuente de bronce es mismo Cristo. Y cuando llegamos y nos postramos y hacemos digamos, en el sentido, pues como lo hacía el sacerdote, y nos postramos para lavarnos las manos, lo que vemos es el reflejo. Cuando leemos su palabra, vemos el reflejo de lo que Dios quiere de nosotros y de lo que Dios no quiere también, ¿cierto? Porque ahí es donde nos labra. La palabra tiene esa acción limpiadora de nuestra mente. Cuando estamos leyendo su palabra y Dios nos revela y nos dice: por ahí no es. Por tanto, renovad vuestros pensamientos por medio de tu palabra, ¿cierto? Renovar vuestra mente, renovemos nuestra mente con su palabra. Dice Mateo 24:35 y Lucas 21:33: mis palabras, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús. Esta tierra va a terminar, no cuando Jesús venga, 1000 años después va a terminar, según el cronograma profético. La tierra va a terminar. Este cielo va a pasar porque dice que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿se acuerdan?
lo dice el Apocalipsis, cielo y tierra, pero Mateo está diciendo, Jesús les dice, este cielo y esta tierra van a pasar, pero mis palabras permanecen. Por eso su palabra es tan importante. Hebreos 1:3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús es quien sustenta todas las cosas. Que esta misma ley que nos mantiene a nosotros pegados al suelo, esta misma ley de la gravedad. Vean, ustedes podrían decir, uy, no, pero en serio, claro, porque cuando Jesús dijo, se ha hecho el cielo, en Génesis, se haga la tierra, hagan las lumbreras del cielo, se separen las aguas de las tierras, se hagan los animales, los árboles. Él fue el que creó y quien por su palabra creó, hoy, hasta el día de hoy, esa palabra está sustentando todas las leyes que vivimos físicas. O sea, la ley de la gravedad que estamos hoy apegados a la tierra es porque Dios está sustentando por su palabra. Si Él quitara esa palabra, saldríamos expedidos seguramente. Porque esa misma ley que nos sostiene, o sea, la ley no solamente es espiritual, es física, es natural, porque Él creó. Él habló y creó. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. Entonces, hoy somos sustentados por su palabra. Él nos sustenta día a día. Y vuelvo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Somos completos en Jesús. Salmo 119:42. Entonces podré responder a los que se burlan de mí, que en tu palabra he confiado, dice el salmista. Que Dios lo ha dicho. Y entonces cuando vamos a la fuente, nos lavamos nuestras manos y somos reflejados nuestra verdadera dimensión por su palabra. La fuente tipifica su palabra, por lo cual somos reflejados por su palabra lo que realmente somos. ¿Recuerdan esa imagen de hace unas 3 clases, de que yo me siento como el gatito, pero cuando veo el espejo, cuando voy a su palabra, me veo como realmente, lo que realmente soy en Cristo, que soy ese león que Cristo, en Cristo, o sea, ya comienzo a verme como realmente Dios me ve, como lo dice en su palabra. Es su palabra. Entonces tenemos que ir, vamos a la fuente, al altar, luego vamos a la fuente de bronce, donde por su palabra somos santos, somos sostenidos. Vean, leamos Hebreos 1:3. Es que esa Hebreos 1:3 me parece impresionante. Hebreos 1:3. Si quieren el 2 y el 3, para leer el contexto de Hebreos. ¿Quién lo tiene? Dale. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, él mismo, Jesús, siendo que el reflejo, la imagen misma de su gloria, es lo que está diciendo. ¿Y quién? De su sustancia, sí. De su sustancia, la imagen misma del Dios mismo, siendo Dios mismo. Él es quien sostiene, esa es Reina Valera, ¿sí? Reina Valera, sí, señor. ¿Tienes una traducción viviente de pronto? No, señor, solo esto. Espérame. Esto tiene ahí. No. ¿Leo el 2 y el 3 o solamente el 3? El 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Entonces, ahí, o sea, el Hijo, Jesucristo, es Dios. Recuerden, el Padre es Padre, Hijo, el Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios,
el Padre no es mayor que el Espíritu Santo, ni el Hijo es menor que el Padre. El Padre, Dios es Dios, y el Hijo, Jesús, Jesucristo, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas, hasta el día de hoy, si nosotros estamos acá es porque Él nos está sustentando. Hasta el día que diga, ya no más, ven a mí. Él es quien sustenta todas las cosas. Eso, si lo vemos de manera natural, es impresionante. Si lo podemos entender de la manera de, no solamente espiritualmente, sino naturalmente, es una realidad de nuestro mundo. Que cuando Él se vaya, cuando Él regrese más bien, cuando Él regrese, nosotros nos vamos con Él y luego regresamos con Cristo a la tierra. Ya este mundo va a cambiar y Él va a comenzar a gobernar y va a seguir sustentando de una manera presencial. Pero hasta el día de hoy, su palabra sigue sosteniendo este planeta y el universo. Y con esa imagen nos vamos. Con Jesús pasamos de muerte a vida y somos herederos de los beneficios de su muerte en la cruz. Con Jesús, por su cuerpo y por su sangre, es que somos hoy perdonados y Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos en la próxima clase. Sigan meditando en esto que es tremendo. Mediten en ese último texto de Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nos vemos el próximo sábado. Listo, Gracias. gracias. Que estén bien. Gracias. Listo, ya nos vemos en la otra clase. Gracias. Ok. Gracias.